Cordial saludo, mi nombre es Wolfgang Enrique Gutiérrez Bermúdez, soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación y en el marco de la asignatura de Epistemología, Clasificación de las Teorías y sus implicaciones en educación, vamos a hacer una pequeña disertación sobre lo que es la epistemología clásica. Vamos a iniciar con la introducción. Una forma de comprender el mundo que nos rodea es a través de la filosofía y sus reflexiones fundamentales. Dentro de la filosofía se encuentra la epistemología, que tiene como objeto de estudio el conocimiento, el cual es producido por medio de un complejo mecanismo en donde participan la experiencia, la información recolectada por los órganos de los sentidos y la justificación o razonamiento. Dicho proceso ocurre en el cerebro, que está aproximadamente conformado por 1,5 kg de células neuronales y jugos nerviosos, que a ciencia cierta pues no se sabe aún cómo es el mecanismo de los procesos mentales para dar origen al conocimiento. Vamos a iniciar con el análisis primero de lo que es la filosofía. La filosofía como tal es considerada la madre de todas las ciencias y tiene muchas definiciones según las corrientes de pensamiento que existen, dependiendo de cómo la persona cómo se conciba la cosmovisión de la persona y la forma de cómo analiza las corrientes diferentes de pensamiento. Entonces habrá tantas definiciones de filosofía como corrientes de pensamiento existen. Eso depende de la perspectiva. Lo que sí es claro es que la filosofía está conformada por 3 ramas. La primera es la teoría del universo o cosmología, la segunda es la teoría de los valores o axiología, y la tercera, y en la que nos vamos a centrar, es la teoría de la ciencia o epistemología, donde el principal centro o objeto del estudio es el conocimiento. Y su estudio es de vital importancia para cualquier persona que quiera generar conocimiento científico. En este sentido, pues vamos a hacer una diferenciación entre la teoría del conocimiento, de la epistemología y la nociología. Cuando hablamos de la nociología hablamos de manera general, y cuando hablamos de la epistemología hablamos de manera específica. Juntas tienen como objeto de estudio el conocimiento, pero en la nociología es la rama de la filosofía que busca el origen y el alcance del conocimiento, pero a manera general, es decir, cómo se obtiene, cómo se alcanza el conocimiento, sus límites. Mientras que la epistemología se encarga del estudio del conocimiento, pero de manera específica, específicamente del conocimiento científico. ¿Cuáles son los procesos, los métodos para desarrollar o para alcanzar el conocimiento? Vamos ahora a la epistemología. Vamos a definir los conceptos de la epistemología. Lo primero que vamos a hablar es sobre el conocimiento. El conocimiento desde el punto de vista epistemológico es un proceso mental en el que tiene lugar la generación, concepción o nacimiento de ideas. Son 4 elementos que permiten su creación y transmisión. Por lo general, lo que lo hace acumulativo y útil. La ciencia. La ciencia desde el punto de vista epistemológico es otro concepto que no cuenta con una definición específica. No hay un consenso definitivo de lo que es la ciencia como tal. En consecuencia, pues existen múltiples definiciones que dependen del enfoque epistemológico del cual se construye el proceso. Lo que sí es importante definir que es un constructo que se encuentra en constante cambio, en constante formación, a través del vencimiento de los diferentes paradigmas que se van venciendo, y que se fortalece gracias a la investigación científica. La investigación científica es la principal herramienta para el fortalecimiento de la ciencia y es una actividad propia, es una actividad de la mente que debe ser sistemática, debe ser controlada, debe ser empírica, debe ser amoral, pública y crítica. Se guía por la teoría y las hipótesis como tal. Esta actividad científica o la investigación científica en tanto tiene 2 propósitos fundamentales. La primera es producir conocimientos como teorías y resolver problemas prácticos o problemas de la vida cotidiana o del mundo real. Pasamos entonces a hablar sobre el conocimiento. Pues para generar conocimiento existen unos métodos.
Los métodos, según nuestro autor, es de la tenacidad, de la autoridad a priori y de la ciencia. Nosotros nos vamos a centrar en el método de la ciencia. La ciencia como tal, pues según Bunge, se divide en dos ramas, la formal y la factual. La ciencia formal son las ciencias exactas que se ocupan de las ideas y son autosuficientes. Por ejemplo, tenemos la lógica y las matemáticas. Y la ciencia factual son las experimentales, son las que se ocupan de los hechos y dependen de los hechos. Entonces, dentro de estas tenemos las ciencias naturales, las biosociales y las sociales. Y en el caso de las naturales, que es el área que me corresponde, tenemos la física, la química, la biología, psicología individual. Y en las biosociales, antropología, demografía, psicología social y bioeconomía. Entonces, con esto y dentro de las ciencias sociales tenemos la sociología, economía, ciencias políticas, historia, historia material e historia de las ideas. En ese sentido, pues la ciencia es un constructo que se va generando a partir de la evolución o de la investigación científica cada vez que se van realizando nuevos descubrimientos o solucionando, encontrando nuevas soluciones a diferentes problemáticas. La epistemología, como conclusión, la epistemología es la rama de la filosofía que se encarga del estudio de cómo se genera el conocimiento, permitiendo estar en constante reflexión y a su vez adquiriendo nuevos conocimientos por medio de los procesos de investigación. No podemos ejecutar ningún tipo de investigación sin tener claridad sobre la filosofía, es decir, un científico no puede ser debe saber o debe conocer sobre filosofía y específicamente sobre la epistemología o teoría del conocimiento para poder desarrollar cualquier investigación de manera rigurosa, con método, para alcanzar la verdad o solucionar algún problema. Les comparto ahora los referentes bibliográficos y espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias.